Bien, buenos días. Vamos a continuar con los estudiantes de segundo D en la realización y estudio de la corriente. En esta ocasión vamos a desarrollar el tema de la diferencia de voltaje. ¿Ya? La diferencia de voltaje generalmente se aplica a los circuitos. Los circuitos pueden tener dentro de sí generadores. Hay que anotar que los generadores, el símbolo me da la letra, el signo pequeño me da signo negativo y la línea más grande indica sentido positivo. Así que aquí tendríamos negativo y acá a positivo. El sentido de correr la corriente lo tomamos en sentido contrario a las manecillas del reloj. Quiere decir que si voy de menos a más, entonces esto es una corriente de sentido positivo. Seguimos, si voy de menos a más, aquí también la corriente tiene en general un sentido positivo hacia acá. Nos plantea en el problema, dice, encuentre la diferencia de voltaje entre los puntos A y B. Es decir, queremos encontrar la diferencia de voltaje de A hasta B. Pues para encontrar hacemos una suma de los diferentes voltajes y vamos a encontrar. Así que la diferencia de voltaje aquí se va a dar desde el punto A, que como va en el sentido positivo, porque nosotros queremos en el sentido nuestro escoger este sentido, así nos piden AB, para nosotros vamos en este sentido, entonces el punto A comienza y una resistencia siempre reduce la energía. Como reduce la energía, y aquí teníamos, según la gráfica, 3 ohmios, acá teníamos 6 ohmios, se genera un voltaje de 3 voltios y una resistencia interna de 1. Aquí se generan 5 voltios y hay una resistencia interna de 2 voltios. Bien, 5 voltios de generación y 2 voltios de resistencia interna. Aquí 3 voltios y un ohmio de resistencia interna. Entonces, vamos de A y vamos a pasar por una resistencia. La resistencia siempre disminuye el voltaje y sería entonces 3 ohmios por la I, la intensidad de la corriente que pase, y entonces ya estamos llegando a nuestro punto B. Hemos querido llegar a B. Queremos saber la diferencia de potencial, despejamos. Y yo quiero saber de A menos B, allí viene el nombre, diferencia de potencial, será igual entonces a 3I. Pero, ¿cuál es la intensidad de corriente que circula? Vemos que aquí hay una generación de 3 voltios y pasa por una resistencia de 6. Así que este pasaje me dice que la intensidad de la corriente, según la ley de Ohm, será de 3 para 6. Es decir, tengo una intensidad de corriente de menos 0.5, porque como está generando de menos a más y se está yendo al sentido contrario, esa intensidad será menos. Así que la diferencia de voltaje A menos D es diferencia de voltaje, será igual a 3 por menos 0.5. Repito, como está generando en ese sentido de positivo y nosotros estamos tomando nuestro sentido hacia la izquierda, entonces la intensidad de este campo para nosotros representa negativo. Por lo tanto, la diferencia de voltaje ha sido de menos 1.5 voltios. Es la primera parte. Para ir practicando,
nos pide como una segunda parte, dice, halle la diferencia de voltaje desde el punto A hasta el punto D. Entonces, asimismo, vamos a ir recorriendo de punto en punto. Entonces, si comenzamos en A, sería A. Pasamos por una punto B, una resistencia antes de llegar a punto B. Así que lo del punto B se tendrá que sumar, ¿cierto? A más B. Aquí estamos pasando por un generador que genera de menos a más. Es decir, el sentido positivo de este generador sería para acá, pero nosotros estamos yéndonos para allá. Así que en el generador nosotros tenemos un sentido de corriente negativo y según la fórmula de la fuerza electromotriz que genera esto, debería ser la fuerza electromotriz, vamos a poner con rojo, la fuerza electromotriz más la resistencia interna por la intensidad de la corriente que viene. Y entonces ya llegamos al punto C, así que será igual a C. Allí está planteada la ecuación de circular nuestra corriente de A hasta el punto C. Si es que vamos a despejar esos valores, vamos a irlos destruyendo un poco los paréntesis y operando. Entonces, A más B menos fuerza electromotriz, cambiando de signo, la resistencia interna por la intensidad sería igual a C. Ahora reemplacemos. Simplemente queremos que la diferencia de voltaje se dé entre A y C. Por lo que sería igual. Si esto pasamos al otro lado, nos queda menos B más fuerza electromotriz más resistencia interna por la intensidad. Así que diferencia de voltaje sería igual y vamos reemplazando los valores. La intensidad de la corriente estaríamos en B, sería menos 3 intensidad, más la fuerza electromotriz que genera 5 voltios, más la resistencia interna que tenemos es de 2 por la intensidad de la corriente, sería la diferencia de potencia. Entonces nosotros tendríamos 3i, a ver, 3i pasó acá con positivo, ¿no? Ya. Entonces la diferencia de voltaje sería igual a 5i 3 más 2, 5i más 5 voltios. Por lo que decimos que la diferencia de voltaje para C sería de 5 por menos 1/2, que es la intensidad inicial que comienza a circular, más los 5 voltios. Eso nos dice que la diferencia de voltaje será menos 2.5 más 5. Diferencia de voltaje sería igual a 2.5 voltios. Y hemos llegado a calcular la diferencia de voltaje en el recorrido de A hasta C. Y para practicar un poco más, vamos a calcular la diferencia de voltaje. A ver, aquí hay una línea. No nos olvidemos que calculamos solo hasta C. Vamos a calcular la diferencia de voltaje entre el punto A y el punto D. Asimismo, planteamos la ecuación y decimos, estamos comenzando por A. Bien, antes de llegar a B tenemos una resistencia de 3i. La resistencia siempre es negativa. Pasamos por el punto B
que cualquiera que sea el voltaje se suma en el sentido de nuestra corriente A a D. Y en el punto C, cuyo cálculo ya lo hemos hecho, solamente vamos a poner menos C, porque el generador iba en el sentido de menos a más y nosotros estamos yendo en el sentido contrario. Le ponemos menos C, sería igual a, nos falta la resistencia de 4 ohmios aquí. Aquí hay una resistencia de 4 ohmios, pero la resistencia siempre resta energía. En nuestro sentido resta energía, entonces tendríamos 4 intensidad de la corriente inicial y hemos llegado al punto D. Con eso vamos a realizar las cuentas. Entonces, si despejamos la diferencia de potencial entre A menos D, nos va a quedar 3I, pasando al otro lado, menos B más C y más 4I. Por lo tanto, la diferencia de voltaje ha sido 3 más 4, 7I. La diferencia de voltaje en B es de menos 1.5, menos 1.5, más la diferencia de voltaje en C es de 1.5 también, es igual, o ya está ahí, diferencia de voltaje sería igual a 7 intensidad de la corriente menos 1/2, menos por menos más 1.5 y más 1.5. Por lo tanto, la diferencia de voltaje estaría menos 3.5. A ver, en C la diferencia de voltaje era 2.5. Aquí es 2.5. Perdón, 2.5. Entonces, menos 3.5 y más 4, la diferencia de voltaje es igual a 0.5 en el punto D. De A a D, en el punto D, la diferencia de voltaje es de 0.5 voltios. Es para que lo pongamos en práctica, es solamente para principiantes, a iniciar a comprender un poco el sentido de los circuitos y a calcular su diferencia de potencial. Muchas gracias.